Testimonio, vida y trayectoria académica de Guillermo Galgo Rodríguez. Conforme voy mencionando a los participantes, se van aproximando a la mesa, ¿sí? Bien, participante 1, Edgar Chalto Pacheco, licenciado en Historia 1993, con maestría en Estudios Latinos 2005 y doctor en Ciencias Sociales 2008 por la Universidad Nacional de San Agustín y profesor de esa casa de estudios desde 1994. Se ha especializado en el periodo prehispánico. Sus temas de investigación giran en torno al imaginario sobre la muerte en el Perú prehispánico, instituciones del Perú colonial temprano, siglo XVI, así como la transición entre el final de la época prehispánica y la consolidación del Estado español en las Indias. Segundo participante, Jorge Luis Zubia Medina, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Gestión Social y Desarrollo Sostenible por la misma universidad. Actualmente es candidato a doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Agustín. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno al patrimonio cultural. Tercer participante, Álvaro Espinosa de la Borda, licenciado en Historia y candidato a magíster en Arte por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, profesor en la mencionada Casa de Estudios desde el año 2005, docente asociado adscrito al Departamento Académico de Historia, Geografía y Antropología. Ha investigado en diferentes archivos de Arequipa, como el Archivo Arzobispal, Archivo Regional, Archivo Municipal, Archivo de la Universidad de San Agustín, Archivo del Colegio Independencia Americana, Archivo y Biblioteca del Convento de la Recoleta, Archivo y Biblioteca del Convento de San Francisco. Sus investigaciones giran en torno a instituciones como el Centro Cultural Peruano Norteamericano, el Convento Museo de la Recoleta y la Escuela de Historia. Templos como el de San Agustín, Santa Gertrudis de Sachaca, San Fernando de Socavalla, Santa Marta y la Catedral, casonas como la Casa de la Cultura de la Universidad Católica de Santa María. Cuarto participante, quien también será el moderador de esta última mesa, el doctor Rubén Pachay Romero, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, docente de la Escuela Profesional de Historia. Ha sido director de la Biblioteca Basadre de Tacna y recientemente también director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Actualmente es decano del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, Consejo Departamental Arequipa. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno a la guerra con Chile, Jorge Basadre y la chilenización de Tacna y Ica. Adelante con la mesa. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer la invitación que nos hiciera llegar Herbert Suyo a nombre de este equipo, de este grupo de estudiantes o de egresados mejor de la Universidad de San Agustín, que han tenido a bien hacer este homenaje a nuestro recordado maestro don Guillermo Galgo Rodríguez. Honrar, honra, y esta noche nos encontramos muy honrados, quienes tuvimos la suerte de conocer al doctor Guillermo Galgo, de ser alumnos, de ser colegas, y estar esa noche recordando junto a jóvenes historiadores, junto a la familia, junto a quienes de alguna manera estuvimos cerca a este gran historiador. Esta mesa lo queremos dedicar a hacer un testimonio que significa su vida, su trayectoria, el hecho de ser un archivero importante, investigador, y vamos a compartir en todo caso esos testimonios que significa este homenaje en esta noche tan importante. Vamos a ver un video para recordar de manera
visual a nuestro maestro don Guillermo Gardóñez. 15 minutos para recordar. Un homenaje a un historiador que hace un año lamentablemente se fue, pero que ha dejado una obra inmensa para la historia de México. Vamos a presentar al historiador, al profesor universitario, presentar al padre de familia, al archivero, a la persona que ha dejado una inmensa obra y que debe ser conocida no solamente por los especialistas, sino también conocida por todas las personas en general. Entonces, prestamos a continuación Guillermo Carlos Rodríguez, un historiador para la historia. Los padres de Guillermo Carlos Rodríguez fueron Guillermo Carlos Chávez y doña María Teresa Rodríguez Caballero. Guillermo Carlos Rodríguez nació en Guevara el 23 de octubre de 1923. Desde muy niño estuvo en el seno familiar, en una vida muy familiar, y los estudios primarios los va a hacer en la escuela de segundo grado 954 de la localidad de Guevara. Asimismo, quiero felicitar el día del diplomático a nombre del señor doctor Fernando Rosas Valdivia, decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, quien se envía la tarjeta siguiente que dice en el honor del decano de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales. No voy a llegar a un día tan especial como para saludarnos, hacerle llegar toda clase de parabienes en el día de su casa, dándose de toda la clase de personal y eso es muy importante, porque el día personal como profesional y orar a todos para que siempre nos acompañen sus bendiciones. Feliz cumpleaños, aquí a octubre de 2000, con todas las cosas también. Vamos entonces ahora a dejar el uso de la palabra al doctor Guillermo Carlos Rodríguez para que nos ponga en un minuto. Al escucharlo a usted, veo que mi vida había sido más interesante de lo que yo creí que solamente quería dedicar a escribir, pero no sabía que quería tener una vida tan intensa en estos temas como sensibilidades. Otro tipo de presentación que hubiera hecho mi amigo Carlitos, colega en la universidad que fue mi alumno, igual que varios profesores de los más pichones que hay en la Escuela Profesional de Historia. Tan estresante yo, por norma, nunca hago un discurso académico, y eso le cosa a mis amigos. Este libro surgió, aunque parezca también mentira, de un curso que hubo para que los alumnos pudieran ser máster y con la posibilidad de que luego fueran doctores. Entre estos alumnos se encontraba a mi derecha Carlitos, a mi izquierda Ángela de Caguana. Esto no quiere decir que yo era un Cristo entre dos varones, no vean entre ustedes, pero se interesaron mucho cuando hice una breve referencia al idioma Agustín. ¿Qué cosa es el idioma Agustín?
Puquina. ¿Quién les hablaba de Puquina? ¿Dónde se hablaba? ¿Qué? Se me había perdido la página 11. Lo siguiente lo que dice nuestro libro que vale la pena que escuchen ustedes, porque despeja muchas dudas en relación a la diversidad de sus idiomas. Se nota que las áreas ocupadas por los grupos de Puquinas eran bastantes diferentes, lo mismo que sus lenguas. Conocemos que Puquina, por el catecismo redactado en esta lengua y reimpreso del ritual peruano del obispo Jerónimo de Oré, o Raúl de la Graciera. Este es el señor catedrático francés que escribió un texto titulado, una introducción titulada La Langue Puquina, o sea, la lengua puquina, en 1891. Del grupo se conocen ya varios vocabularios principiados por el publicado por el señor Rodrigo Colo en 1899. Así surge poco a poco este libro. Lo he subtitulado Comentarios a una lengua que ya no se habla, pero de la que mucho se habla. Y es cierto, ese idioma parece que ya no se habla. Sin embargo, últimamente he tenido noticias realmente sorprendentes respecto a que unos investigadores, al parecer chilenos, que están peinando la zona desde Bolivia hacia el Perú para buscar información sobre Puquina, han encontrado una pequeña comunidad cerca de Zavalla. En el mío ya me lo cometí un municipio. En Otacoya hay dos poblados en los cuales se hablaba exclusivamente de Puquina y Coata, Cama Chica y Coata. Después nos vamos a referir a todas las formas de expresión puquinas en topónimos y cómo juegan un papel importante, tanto en apellidos, o sea, onomásticos, como en topónimos. En el departamento de Tacna está Ilabaya, en Jacun Carabaya, pero perteneciente al vecino asesor de una misión polaco-peruana, dirigida por Józef Sikorski, de la Universidad de Varsovia y también de la Universidad de Bonn, con profesores de la Universidad Católica como Augusto Belán Franco y alumnos ya de los últimos años, muchos de ellos actualmente arqueólogos, quienes han hecho investigaciones importantes al extremo de que lo que se presentó como el Templo del Sol en la obra Cultura Puquina del padre Leonidas Bernedo Málaga, que supongo que ya todos ustedes habrán leído, porque ese libro ha salido en 2 ediciones, la última de 1958, y eso debe existir en el sector, a no ser que haya abogado en aras de la imaginación. En este libro, Leonidas Bernedo Málaga hablaba de el Templo del Sol.
El año de 1975 se lo iluminaron los ojos y con admirable función y avidez los dio para hacerle generosas correcciones y agregadas. Entonces aprendí de su entusiasmo, su aliento y experiencia en el oficio de escribir. Desde entonces, cuántas lecturas panorámicas interminables, en la hora, el texto, el circunvedente condizione di ogni curriculum, con la innumerata pecunia della paga che donarono nel suo el país, cuyas dificultades son supremas como para necesitar de nuestro esfuerzo y necesitar también de nuestra propia inteligencia. Mi querido Guillermo, descanse en paz. Relativamente horizontal, son grandes mapas hacia diferentes niveles, de modo que todo tiene que ser coreano. Y los entes corporales, de acuerdo con los visitas, son coreanos. Y para una coreana
Bien, como se dijo, en esta noche hay dos maneras de recordar, dos maneras de testimoniar a nuestro maestro Guillermo Galos. Uno, como hicieron en la primera parte los estudiantes, los egresados de años recientes, quienes a través de la obra pudieron conocer, pudieron alimentarse de las investigaciones de don Guillermo. Y en esta segunda parte vamos a hacer más bien un testimonio de quienes tuvimos la suerte, tuvimos la honra, tuvimos el honor de ser no solamente sus alumnos, sino también ser sus colegas en la universidad. Entonces yo quisiera conversar con mis colegas, darle la palabra para en primer lugar recordar cómo conocimos a don Guillermo Galos Rodríguez, cómo fue el primer acercamiento a la persona, que en este caso debió ser en la Universidad de San Agustín, cómo fue la clase, cómo fue ese primer acercamiento a don Guillermo Galos. Buenas noches a un asistente y un agradecimiento a la Museo de Santa Rosa Andinos, a la Universidad Católica de Santa María, al grupo de estudiantes que es posible esta reunión para hoy, como homenaje a Guillermo Galos. Siempre menciona ahí que interviene de primero al más antiguo, me dicen. Han pasado tantos años de aquella vez que tuvimos la oportunidad de ver a Guillermo Galos en las aulas, con nuestro maestro. Realmente tuvo el tino, se puede decir, académico de escoger un momento especial, ¿no?, para tener las personas que lo siguieran en sus investigaciones, en sus estudios, porque si bien en esos años, cuando ingresamos a la universidad, en 1983, 84, era el boom de los temas de la guerra con Chile, los 100 años, estaban los 100 años de la firma del Tratado de Angón, y para esa época los contemporáneos, como se ve que nuestras ciudades, sus charlas eran muy conmemorativas, entonces para nosotros causaba interés, pero cuando estuvimos ya en el cuarto año, nos tocaban las prácticas de paleografía y don Guillermo Galos realizó un curso, yo acuerdo, para verano, ¿no? Ustedes no se van a escapar de mí, decía la clase, terminó la clase porque me veo en verano con ustedes. Y en enero y febrero, 2 meses de curso de preparación de paleografía y voluntario, ¿no?, que se anotaron todos los estudiantes, fuimos como 15, ¿no? Y de ahí a la semana, y al menos pasado un mes, iban quedando poco a poco otros, y de los sobrevivientes, podemos decir, nos mencionó así, ya finalizado el curso, porque continuamos visitando el archivo después, terminado el curso, nos interesaban los temas que él nos dio a conocer en las clases que nos da. Está relacionado con nuestro Arnoldo Espinosa, nuestra Rocío Villaverde, nos acompaña aquí de la primera promoción, del primer curso de paleografía que se fue en Arequipa, porque no se daba, solo se daba en Lima, ¿no?, con el Archivo General de la Nación. Y desde ahí cada año empezaban a dar estos cursos. Vieron la siguiente, la segunda promoción, la tercera promoción, y así continuó, por eso puedo decir, aprovechando los meses de vacaciones, ¿no?, que nos tocaban. Y por el cargo que tenía como director del Archivo Regional, pues atentamente estamos muy bien nosotros servidos, atendidos. Tenía una característica especial de llegar a las personas, ¿no?, su carisma, su manera sonriente de presentarse entre nosotros. Sí, jóvenes, siempre el término jóvenes, que han encontrado hoy, pasando la hora de partido, ¿no?, 1 de la tarde, 12 del día, depende de nuestro horario. Decía, poníamos un tema y empezaba la conversación, que era lo que conocía él, que empezaba a hablar, dirigir y ver cómo debemos hacer la revisión de los documentos, qué se puede trabajar, qué temas importantes por revisar, nos recomendaba sus libros, y una charla muy amena y de mucha amistad. Entonces las anécdotas son infinidad, porque desde que visitamos el Archivo Regional nos hemos, ¿cómo se puede decir?, imbuidos de
dedicados a la revisión de documentos, a la investigación, y de ahí en adelante pues tiene muchos de sus seguidores o discípulos o alumnos que continúan su trabajo. Hay aspectos importantes que quisiera resaltar, ¿no? Porque me viene a la memoria tantos momentos, tantos años de haber estado visitando Chile desde 1988, pues hasta ahora que se continúa viendo ya temas muy especiales. Pero recuerdo que tenía también ¿cómo se puede decir? El carisma, el tino especial de... Es uno de los artífices de que se publicara la historia general de Arequipa, ¿no? Ustedes la conocen, en 1990 se publicó la historia general de Arequipa. Pero meses antes, un año antes, tenían las reuniones de estos especialistas que publican ahí, José Manuel Aventaño, Alejandro Málaga Medina, Juan Carlos Muñoz, el señor Quiroz Pasoldán, los convocaban, los reunían en el archivo regional, en el Nahuatl, ¿no? Y empezaban a discutir, a hablar, y se notaba que, como el Guillermo hablaba enérgicamente y fuerte, se escuchaba hasta las salas de investigaciones que pasaban al lado del patio, ¿no? Y del señor Quiroz Pasoldán también, entonces. Parecía que quitaban plazos ya no podía presentarse porque era muy conocido por el mundo académico de cuándo debería aparecer esa obra grande, ¿no? La historia general de Arequipa completa, y está todo lo último ya que va a aparecer en las publicaciones. Entonces fueron muchas reuniones, ¿no? Y nosotros nos ganamos el paso porque estábamos al otro lado de la segunda investigación. Hasta que terminó, pues, y salió publicado la historia general por los autores que ustedes ya conocen. También por los temas que él trabajaba, los visitantes, los investigadores tenían que recurrir al archivo regional de Arequipa, ¿no? Así como el archivo municipal, el profesional, o el archivo municipal. Las veces que hemos podido corroborar, tener experiencia, conocer, ¿no? Pues en fin, una de las últimas de la Sara Chandler, que se llama la profesora José Villaverde, que realizó muchos años realizando investigación para su libro, que es sobre el emocional, ¿no? Entonces, don Guillermo tenía la visita de muchos investigadores de gran renombre y que también, porque sus publicaciones tenían el riguroso, trabajo de investigación, las fuentes que tenían que ser corroboradas, y eso les servía para otros también hacer las críticas y también las observaciones. Yo recuerdo que un día le comenté sobre la visita de Atarí, que don María Rostorowski había publicado un artículo en la revista histórica de la Pontificia Católica del Perú, y que hacía observaciones en algunos sitios, lugares, sobre el comercio del muro, en fin. Sí, mencionó con una sonrisa buena, sí, hace una observación muy fuerte, dice, yo como ortiga, dice, es una expresión del término longo que decimos, pues, esa rama, esa planta que es ponzoñosa, ¿no? Que causa escozor. Entonces, no te preocupes, decía, yo estoy preparando un trabajo, ya va a salir en la publicación. Pasó un año, el año 92, Rubén Pachari, por ejemplo, estaba en Lima haciendo la maestría en la Pontificia Católica, su historia. Parece un libro de Joaquín Piz, Curatas del secretario de Piz. En ese libro de Curatas también hacen otra observación de unos documentos, de las transcripciones, esas cosas. Y para eso Guillermo Manos ya se está preparando como otro libro, ¿no? Una publicación. Es el que lo pueden conocer sobre confrontaciones, reflexiones semihistóricas, que aparece en el libro del año 95. Y ahí se nota claramente cómo cada autor hace las observaciones y él hace la salvedad, o sea, se le puede decir las aclaraciones de lo que quería decir, porque a veces uno quiere interpretar cosas de que realmente no quiere decir un documento, necesita una mayor amplitud de la explicación de lo que está trabajando. De eso trata ese libro de confrontaciones semihistóricas, si tienen la oportunidad de revisarlo. Mencionó a estos tres personajes porque veamos pasamos en el tiempo, los años 90, antes del 2000, todavía las redes sociales, el internet no está muy difundido, entonces la manera de contestar las publicaciones de otros es sacando otra publicación, ¿no? Porque sabemos que en las ciencias sociales
Solamente nuestra información, nuestra documentación que trabajamos, pues tiene validez mientras estas pues son reforzadas, son afianzadas, mientras que otro haya investigado cosas distintas y pueda tal vez aclarar o ampliar o mejorar o discutir sobre los temas que se trabajan. Ese es quizás solamente mencionarles uno de los niveles en que se puede encontrar la obra de Guillermo Rodríguez, ¿no? Y los homenajes que se dieron posteriormente por los detectives peruanos, también estuvo conjuntamente con Gamaliel Moscovici, en fin. Otro de los temas que quisiera ver es más que todo la manera coloquial, muy cortísimo, de encontrarse con las personas, ¿no? Yo recuerdo haber una vez encontrarse en la plaza ya, me parece, con Roberto Benito Rosada, y me decían, hola Guillermito, ¿dónde te vienes? Y vaya así, ¿dónde te vas? A Characato, y decían, decían las formas entre ellos, aplicando el inglés, aplicando palabras longas, y palabras así, muy bien que se entendía. Bueno, gracias, hasta ahí mi intervención por ahora. Seguramente hay miles de anécdotas, miles de recuerdos que podemos hacer esta noche, pero vamos a concentrarnos en una en particular. La idea era cómo conoció, por ejemplo, Jorge Zulia, qué curso recuerda más que don Guillermo Gallos. Bien, en realidad, primero saludar a cada uno de los presentes, a sus familiares, de don Guillermo, a mis colegas, a mis futuros colegas y a todos los asistentes a este homenaje que me parece justo, y homenaje que también creo debemos rendirlo en una dimensión que va más allá solamente de la anécdota, sino que debe un poco trabajar con la reflexión en torno a la importancia del trabajo de don Guillermo Gallos. En lo personal, creo que la historia de Arequipa tiene un antes y tiene un después. Y este después se hace con el doctor Guillermo Gallos. Cuando uno revisa la historia de Arequipa antes de los trabajos de don Guillermo, vamos a encontrar que es una historia sumamente pegada a la crónica, como fuente principal, y pegada a los estudios que nos hablan de los españoles, que nos hablan de los blancos. Sin embargo, con don Guillermo Gallos tenemos un cambio rotundo en la historia de Arequipa. No quiere decir que no hayan hablado antes de las poblaciones andinas, nuestros historiadores, pero lo que hicieron fue repetir cosas que ya habían dicho otros investigadores. Don Guillermo habla de esta forma repetitiva que tenían los protohistoriadores, ¿no? De repetir incansablemente las mismas cosas, y lo peor, que repetían de pronto a Garcilaso diciendo que Arequipa no estuvo poblada, etcétera, etcétera, ¿no? Él trata de decir, oigan, no, esto es diferente. Y lo impresionante de don Guillermo, como ya lo han repetido aquí varios, es que él lo hizo con fuente. Él trabajó en el archivo, efectivamente, pero pudo seguir la línea de los historiadores tradicionales. Pudo dedicarse a agarrar los documentos que hablaban de los grandes personajes de esta historia hispana, de esta historia en donde Arequipa solamente tenía un pasado que privilegiaba, digamos, a lo hispano. No, él buscó lo difícil en este archivo. Porque cuando hemos trabajado en el archivo, quienes han trabajado en el archivo buscando información para sus tesis o artículos o libros, han encontrado lo difícil que se hace encontrar documentos que nos hablen de los indígenas. Y sin embargo, don Guillermo creo que los encontró, no todos, pero encontró una gran cantidad de documentación, o sea, repito, la más difícil, porque recuerden que quienes están haciendo esos documentos son los españoles, entonces era fácil encontrar documentos de españoles,
Y allí en esos documentos se rebuscó, trabajó, investigó para darnos luz de una historia distinta, de una historia nueva, de esta historia que habla de una Arequipa poblada de infinidad de naciones, de mismas, de naciones en expansión, como él decía, porque no quería hacer una división de mismas, decía, no, ellos somos naciones en expansión. Bueno, los aportes de su trabajo historiográfico, ustedes los pueden encontrar en los libros, y aquí se ha mencionado parte de los aportes, pero a mí me hubiera, en este homenaje que nosotros queremos rendir a quien fue nuestro profesor, nuestro querido profesor don Guillermo Galdos, era hacer notar esto en especial. No es lo mismo la historia de Arequipa luego de que don Guillermo comenzara a hacer sus trabajos de investigación. Y ahora, ¿qué tan difícil resulta seguirle los pasos? No es fácil. Nuestros nuevos historiadores, los nuevos trabajos de investigación, por más que buscan seguirle los pasos, no lo logran. Y no lo logran porque el trabajo de don Guillermo es un trabajo largo, es un trabajo que habla de décadas, de su vida entera probablemente. Y eso uno lo puede notar cuando ve que para aquella época, por ejemplo, él cuando tenía que leer una crónica, de pronto se la prestaba a alguien, o no sé, terminaba transcribiéndola por completo a máquina de escribir. De modo de que deben existir muchos de estos libros escritos a máquina de sus crónicas, de las crónicas del Perú. Recuerdo unos papelitos largos, no sé por qué, hacía una especie de plagios, ¿sí? Unos papelitos bastante largos, y ahí comenzaba a escribir sobre, eran sus fichas, ¿no? Sus fichas documentales, en donde escribía los documentos. Yo recuerdo que me sentaba en su escritorio tratando de conversar, de sacar algo de luz, de que me ayude en cosas a las que siempre estuvo presto a hacer, pero miraba los papelitos y en realidad tenía ganas de decir, oye, ¿por qué no tengo esos papelitos? Bueno, mis papelitos, imagínense lo que puedo escribir, ¿no? Claro, estoy hablando de los primeros años en los que tuvimos contacto con él. La memoria, las capacidades para hacernos reflexionar en torno a la historia, y en especial, repito, para decirnos, oye, Arequipa fue esto, ¿no? Arequipa fue extraordinariamente una nación, un territorio lleno de población indígena, y los españoles al final quedaron reducidos a un pueblito que hoy día conocemos como el centro histórico de Arequipa, porque todo lo demás, aquí en Arequipa, ciudad, en Arequipa provincia, estuvo poblado. Las acequias, como las han mencionado, los terrenos de cultivo, etcétera, etcétera, fueron producto de estas naciones, de diferentes naciones que se asentaron aquí y que nosotros hoy día conocemos más o menos a partir del trabajo de don Guillermo Galdos. Bueno, eso para comenzar. Buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores por permitirnos estar en un momento tan emotivo, como lo han repetido varias veces, frente a una persona que significó tanto para nosotros como personas, pero también, sobre todo, como académicos, como investigadores, como historiadores. Quiero saludar también a la familia que nos honra con su presencia. El legado de su padre siempre está en medio de nosotros, y como puede apreciarse, las nuevas generaciones, leyendo la obra de don Guillermo, tienen muchas vetas que seguir explorando, seguir explotando, y que ciertamente constituye, como bien lo acaba de mencionar el profesor Zulia, un momento clave dentro de la historiografía local, antes y un después. Y en ese sentido, permítanme solamente recordar el ya lejano 1987, en que por primera vez conocimos a don Guillermo, cuando, a causa del curso de paleografía que se dictaba en la universidad,
nos llevaron precisamente a conocer el archivo y nos presentaron a don Guillermo, quien muy cordialmente, campechanamente, como se ha mencionado, nos invitó a seguir acudiendo al archivo, al querido local de Yanaguara, para que pudiésemos empaparnos de los documentos que iban a ser el instrumento de nuestro trabajo en adelante durante toda la vida. Y eso es lo que, entre otras cosas, quiero resaltar de don Guillermo. Hasta su presencia en la universidad, había una suerte de distanciamiento o de distancia entre el archivo y la escuela de historia. Una vez que don Guillermo ingresó a la cátedra universitaria, no siendo historiador, entiéndase, historiador en base a estudios académicos, estudios universitarios, en el abogado de profesión, pero nadie puede negarle su condición de historiador como investigador. Pero la autoridad universitaria, reconociendo esa capacidad, reconociendo esa trayectoria, lo invitó a incorporarse a la Universidad Agustina. Y eso marcó, repito, un momento significativo en la escuela de historia, puesto que gracias a ese acercamiento que promovió, es que un numeroso grupo de estudiantes de historia hemos terminado siendo historiadores, docentes, y aunque en lo personal yo no he sido colega, porque yo me incorporé a la cátedra algunos años después de su fallecimiento, siempre, una vez que ya me hice docente universitario, oía a los colegas referirse con bastante aprecio, con bastante cariño a nuestro querido maestro, porque en lo personal reconozco a dos grandes maestros, don Guillermo Barros Rodríguez y don Eusebio Quiroz Pasoldán, recientemente desaparecido, que promovieron en todos nosotros ese interés, ese afán por perseverar, por ir en pos de la verdad a través del documento. Siendo en este momento, o estando al frente de un archivo, puedo recién comprender más y mejor el papel de don Guillermo en la historia de Arequipa. Sus largos años al frente del archivo regional nos han permitido contar con ese repositorio que es la base de la mayor parte del conocimiento histórico que se tiene en Arequipa. Y eso se debe, por un lado, a la labor como archivero desarrollada por don Guillermo a lo largo de varias décadas y que, como lo resaltó Jorge Zúñiga, le permitió ese gran conocimiento de fuentes, pero también está esa labor como historiador, y que luego lo volcó en la docencia, como lo vimos en el video, no muy apegado a lo académico, un poco más campechano, pero ciertamente ha dejado una gran huella que procuramos seguirla y que procuramos también darla a conocer, y que para nosotros es una honra haber conocido, haber tenido como profesor, como maestro a don Guillermo Barros Rodríguez. Muchas gracias. Creo que la labor de don Guillermo Barros Rodríguez ha estado asociado al archivo. Pero antes de ser el director del archivo y el investigador del archivo, ha sido periodista, y ahí también hay una parte
trascendental, diríamos, para entender la obra de don Guillermo. Siendo periodista, y no en el ámbito político, social, sino en el ámbito deportivo, le permitió tener un expertise para hacer notas, para escribir, y eso luego lo convierte en el autor del pasado. Y no solamente por ser un redactor o un revisor de pruebas, por ejemplo, en el diario, sino de estar al lado de otro gran personaje de la historia, que sería Víctor M. Barrera, director del diario Noticias, que lo condujo no solamente en el lado periodístico, sino lo convirtió en su secretario personal para hacer transcripciones paleográficas, para hacer trabajo de investigación de documentos, y ahí comienza, diríamos, la trayectoria del investigador del documento. Luego, en el 75, se convierte en director del archivo, el fundador del archivo regional, en ese momento departamental, y ahí la labor será ardua, porque no solamente se trata de una posición, digamos, administrativa, sino de un organizador, porque el archivo está naciendo en ese momento. Sus viajes de especialización en España, sus viajes de especialización en otras partes del país, los encuentros de archiveros que han sido organizados aquí en Arequipa o en otros lugares del país, le han permitido ser el personaje más importante del archivo. Es una lástima que el archivo se haya convertido en una institución no solo de preservación, sino ahora hasta de carácter político, porque dependiendo del gobierno regional tiene no necesariamente la persona más idónea en el cargo de dirección, y eso de alguna manera nos ha alejado, como decía antes Álvaro, el doctor Guillermo nos acercaba al archivo como escuela de historia, y ahora la escuela de historia de alguna manera no está de la misma forma tan cercana como tendría que ser a un archivo, porque no solamente sería un lugar de investigación, sino un lugar donde el estudiante tiene que aportar. Y don Guillermo lo entendía así. Yo recuerdo particularmente mi primer acercamiento, que fue la idea de la primera idea de conversación, fue cuando era estudiante del quinto año y tenía que llevar prácticas preprofesionales, y las prácticas preprofesionales en el archivo era lo más soñado. Y la primera vez que me acerqué a presentarme donde el director, él me atendió en su oficina, en la dirección, y hablamos, no sé si una hora o un par de horas, como si se tratara de un tema muy importante, y eran unas prácticas preprofesionales, y no tenía el director por qué dedicar tanto tiempo a un estudiante. Pero no era una cosa particular con quien habla, sino era una situación de todos. Todos los que visitaban el archivo o lo buscaban al director, era una charla asegurada, un guiado por el archivo, y eso motivaba, alentaba a que vayamos al archivo. Luego, ya en la universidad, recuerdo mucho su estado de ánimo, siempre muy alegre, siempre muy con un estado de ánimo de estar con bromas, y lo hemos podido ver en el video. Cada momento está bromeando, cada momento está haciendo alguna idea con relación no a lo académico, porque no era el tema que él lo ha dicho en el video también, y quería quedar con el auditorio de una forma mucho más cercana, más conversar, y eso también motivaba. Sus libros y sus conferencias son no solamente libros de historia, son también charlas y escritos de metodología, porque encontramos el estudio crítico del documento, la presentación de la investigación, como decía, escriban, y si lo hacen mal, lo rehacen. Pero lo principal que tienen que hacer es escribir, porque si van a estar pensando cómo van a comenzar un libro o una tesis o un artículo, nunca lo van a hacer. Lo recomendable es comenzar a escribir, y cuando se den cuenta que está mal, lo hacen nuevamente y se acabó. Entonces, cada cosa que siempre decía en clases o decía en alguna conferencia,
era la motivación para la investigación. Y bueno, tuve al final en los últimos años tuve la responsabilidad de ser el editor de su libro El Puquín y lo Puquina, que se editó en la facultad, y me encargó que cuidara la edición, que se hiciera la edición, y eso también lo conservo con mucho aprecio de don Guillermo, a quien siempre vamos a recordar como un profesor especial. Cierto que hay profesores en la universidad que son importantes en nuestra trayectoria, en nuestra vida, pero sin duda, don Guillermo es uno de los más especiales que hemos tenido en el tiempo de estudiante y en el tiempo de docente también. Ya para finalizar, en todo caso, tenemos una idea adicional, no necesariamente de testimonio, sino quizás de la importancia de su obra, porque también es importante señalar, y creo que la Universidad de San José le debe un homenaje, le debe una publicación. Este es un primer momento, ojalá que la institución como tal tenga a bien hacer. Nos queda todavía, y creo que no es tarde, nunca va a ser tarde para hacer un homenaje, y quizás un libro conmemorativo que nos permita tomar, por ejemplo, las actuaciones de los alumnos, tomar los testimonios y hacer estudios de verdad y análisis crítico a la obra que nos ha dejado y que no es nada desdeñable en el término cuantitativo y cualitativo. Bien, de esta parte, para culminar mi participación, resaltar siempre que las publicaciones de don Guillermo Galvez son el momento académico que se da a nivel nacional, ¿no? Un tema específico era la etnohistoria, por ejemplo, por los temas históricos. Quizás el último libro, Convención de la Puquina, también aparece como unas reflexiones que se hizo en una maestría en la Universidad sobre Estudios Andinos, y estaba don Julio Agustín, mi amigo Guillermo, resaltaba mucho esto de los puquines. En un curso muy especial de la maestría vio que era una lengua especial de los incas. Estamos hablando del año 1998, año 2000, ¿no? Y don Guillermo nos indica, no son de 2001, los puquines son de 2002. Ya los posteriores, en Lima, conocemos hoy día, ¿no? A San Colomino, por eso la lengua especial de los incas, hay videos, las clases que da sobre los puquinas, ¿no? Pero lo que quería hacer mención es que mucho antes, aquí como región especial, esta zona sur, el Montisuri, como menciona él, tenía una lengua muy especial, tenía una forma de relacionarse, una forma de intercambiar productos, de comercializar en el tiempo colonial, incluso una era muy especial hacia la zona sur. Tenemos mucho más relación con Bolivia, Buenos Aires, Argentina, que con Lima. Y para nosotros se hizo también una especie de actividad académica. Pues la generación que está Álvaro, muchos profesores más, nos era mucho más fácil viajar a La Paz, a Bolivia, hasta Cochabamba y intercambiar nuestros pensamientos, trabajos, y que ir a Lima, ¿no? Lima es muy señorial, muy, no se puede decir, centralista, muy diferente a nuestra manera de pensar. Entonces, y eso lo ha resaltado en todo su trabajo, el Guillermo Galvez. Entonces, solamente mencionarles, cuando ustedes lean un libro, vean que es como respuesta al escenario académico de esa época que se publicó. Y los puquinas corresponde a ese escenario. Gracias por su paciencia de escucharme, de sabernos sobre lo que podemos. Pasamos a yo lo voy a hacer al revés, lo que voy a tratar de resaltar la importancia historiográfica del trabajo. Y ahora quisiera contar algunas anécdotas. Perdón, Roberto, no hacer caso siempre. Una de ellas que recuerdo muy bien y la tengo muy clara fue una vez en el archivo que se me ocurrió decirle al doctor
que antes de estudiar la carrera de historia yo había estudiado la carrera de Derecho. Me dijo, qué bien, entonces usted podría ser director del archivo, me dijo. Y luego rápidamente cambió la idea y dijo, no, eso sería condenarlo, o algo así, ¿no? Como que no había tenido una buena idea, más bien que la idea no era la más acertada, digamos, para él, porque él vio su propio trabajo y lo que significó, el gran esfuerzo que significó, como hemos visto, para lograr estas cosas. Yo me imagino que debió hacer bastantes sacrificios, ¿no? Porque no era fácil, y no debió haber sido fácil para él realizar la investigación que realizó sin una constancia en el trabajo, ¿no? Constancia en el trabajo de lectura, me imagino encerrado en su casa, muchas veces avanzando y leyendo y tratando de que nadie lo molestara, por otro lado en el trabajo, tratando de conseguir la información a través de las fichas, etcétera, etcétera. Y por otro lado también ese carácter, ¿no?, tan alegre, tan risueño que tenía el doctor, que siempre estaba acompañado de picardía, de alegría. Recuerdo otra anécdota, creo que eso ocurría con casi todos sus alumnos. Él nos sacaba a campo, que era un poco visitar la ciudad para hacernos conocer cosas, pero allí donde estaba, principalmente el tema de las acequias, le gustaba mostrarnos dónde estaban las acequias, y claro, para nosotros era extraordinario ver que las acequias estaban por debajo, pues, de las pistas que hoy día tenemos en el centro histórico de Arequipa, y por aquí corría tal, y por aquí corría la otra, etc. Y cuando terminaba de pronto el gran recorrido, nos invitaba a los altos en el portal, sí, el portal de Flores, y allí al partir con él, ¿no?, y a seguir conversando sentados en una mesa sobre varias de las cosas que habían sido motivo de este trabajo, de esta salida, ¿no? Esto era bueno con nosotros como estudiantes porque nos llevaba a querer un poco más la carrera, ¿no?, a querer un poco más investigar, a querer un poco más conocer y a leerlo, ¿no?, y a tratar de ver de qué se trataba esta carrera que habíamos elegido. Bueno, estas dos anécdotas que seguramente han debido ser generales para todos cuando él hacía su trabajo en el campo, fueron especiales para uno, ¿no? Y por supuesto el trabajo en clase. En el trabajo en clase, él era minucioso, diríamos, en los temas que tocaba. Era tan minucioso que la verdad no necesariamente lo podíamos seguir, porque tenía tanta información y nos trataba de dar esta información que a veces no era posible seguirlo, pues había que tener estudios previos. Hoy día sería interesante conversar con él, porque ya conocemos un poquito más y creo que ya sí estamos en condiciones de poder entenderlo un poco más, de poder apreciar esta información que nos trataba de dar todo el tiempo. De modo que yo me imagino que el doctor, como suele pasar con muchos de los profesores en la universidad, tenía que resignarse a que sus alumnos tuvieran que conocer de poquito en poquito, ¿no?, y no tratar de abrumarlos con una gran cantidad de información como era la que él tenía. Bueno, muchas gracias. Algo sobre la obra, como bien el señor Rubén, que es necesario conocer y dar a conocer, particularmente para las nuevas generaciones, toda vez que en tiempos en los que se cree que la tecnología lo tiene todo, lo abarca todo, y la lectura va quedando un tanto de lado, la lectura en un soporte físico me refiero. Quiero recoger la propuesta del profesor Rubén Guachari para tratar de hacer una compilación de más de centenares de títulos que
escribió a lo largo de su vida don Guillermo Aldos. Don Guillermo Aldos escribió de varios temas, ¿no es cierto? Fue periodista deportivo, hizo diferentes notas, escribió literatura, pero hemos rastreado su obra historiográfica remontándonos incluso al año 1959, en que publicaba en el diario El Deber un artículo o un conjunto de artículos sobre los terremotos en Arequipa, puesto que se cumplió un año del sismo del año 1958, y eso, hasta donde nosotros conocemos, le permitió comenzar a escribir en torno a historia. Desde ese año, 1959, hasta poco antes de su muerte, en 2002, don Guillermo escribió más de un centenar de títulos, muchos de los cuales son ignorados por la gran mayoría, y en algunos casos hemos podido darnos cuenta que incluso son inéditos. En ese sentido, su obra debe ser recogida y dada a conocer de manera amplia, de manera integral, sea a través de un libro homenaje, que también está la propuesta, pero en una compilación de su obra que permita, repito, que los jóvenes puedan ver. Junior nos ha manifestado lo que ha significado conseguir la mayor parte de los libros publicados por Guillermo, ciertamente en la actualidad bastante difícil. No podrán dejar de mentir, Mati, por ejemplo, o Luis Gabriel, que es muy difícil conseguir las obras de Guillermo Aldos Rodríguez. En ese sentido, su obra debe ser dada a conocer a todos, porque, como han podido apreciar, hay no pocos jóvenes muy interesados en la obra de don Guillermo que desean y que por ese interés merecen conocer. Muchas gracias. El tiempo suele ser el peor enemigo en estos casos, pero también el tiempo es complaciente, y yo sé que don Guillermo nos va a esperar que tengamos esa obra reseñada, recopilada, analizada, y ojalá que la Universidad Santa María, San Agustín, la Fundación Bustamante de la Fuente, que ha sido la casa editorial prácticamente de don Guillermo, puedan contribuir para que en los futuros meses podamos hacer una obra homenaje. Y ojalá que la idea que se ha iniciado ya en la municipalidad de colocar su imagen en la sala de arequipeños ilustres también encuentre una respuesta favorable por parte de la municipalidad, porque seguramente no había ningún obstáculo, porque ¿quién más que un historiador de Arequipa de tener un lugar en esa sala? El autor de la historia de Arequipa, el autor de quien hizo el trabajo, como dijo Jorge, el trabajo más difícil, de poner en evidencia, de poner en la historia a esta gran población indígena que los españoles encontraron al llegar a ese valle de Cuyochique. Entonces la tarea está ahí y la vamos a continuar con el entusiasmo de los jóvenes historiadores que hoy día han organizado esto, a quienes agradezco nuevamente, con la ayuda de la familia, seguramente que también tiene en su haber muchas cosas de don Guillermo, y ojalá podamos hacer un homenaje y recordarlo siempre, y no solamente en fechas de centenario, sino siempre, porque la historia es una práctica permanente, y a don Guillermo lo tenemos que estar citando y leyendo para iniciar trabajos de investigación. Muchísimas gracias, y bueno, finalizo esta mesa testimonial y agradezco su atención.
Bien, entonces, no solamente finalizamos la mesa, sino también quiero agradecer su participación, la presencia de cada uno de ustedes, de la familia en especial, y a nombre de los organizadores quiero dar por clausurado este homenaje por el centenario de nacimiento de don Guillermo Caldo Rodríguez. Muchísimas gracias.